UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Hola, bienvenidos de nuevo a Derechos Humanos sin Fronteras. Antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión que nos permite llevar a más de 3 continentes el primer programa sobre derechos humanos que se transmite por la televisión chilena. Como Derechos Humanos sin Fronteras siempre consideramos que estos derechos son universales y por lo mismo su defensa o su denuncia afecta a todas las personas, sin diferencias de ningún tipo. Agradecemos también a quienes hacen posible este programa y a nuestros invitados, a las organizaciones que en distintos lugares y escenarios, a veces en condiciones difíciles, defienden y protegen estos derechos. Y a ustedes que continúan con nosotros en Derechos Humanos sin Fronteras, bienvenidos. Hoy nos acompaña Raúl Requena, él es gerente de Relaciones Laborales del Holding Quiñenco y a él le damos la bienvenida. Raúl, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación para conversar sobre este tan importante tema y bueno, será un placer compartir algunos minutos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, para nuestro público que es diverso en diversos países, nos gustaría entender un poco más la magnitud de lo que se trata el grupo o el Holding Quiñenco. ¿De qué se trata y en qué países tiene presencia este grupo? Bueno, Quiñenco es uno de los mayores grupos o conglomerados empresariales de Chile. Tiene particular importancia en sectores como el financiero, en el área de la bebida, la cerveza, por ejemplo, el área vitivinícola. En cuanto a energía también, en sector de manufactura, transporte y servicios portuarios, ¿no? Quiñenco tiene su base en Santiago de Chile, pero tiene actividades a través de estas distintas empresas relacionadas que conforman, ¿cierto?, su estructura. Tiene operaciones además en Argentina, en el ámbito de la cerveza, en Uruguay, lo mismo, en el mismo sector, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia también, una alianza con Postobón. Luego en el contexto de lo que es el ámbito portuario, también en distintos puertos, tanto de la costa del Pacífico como de la costa atlántica. Así que, y además de eso, cuenta con oficinas en Europa, en Francia, particularmente ahí a través de una de las empresas que se encarga de la manufactura de cables, ¿no? Cables de cobre. Así que es un grupo muy, muy diverso en términos de empleo. Quiñenco tiene que ver aproximadamente con unas 70.000 plazas de trabajo, 70.000 personas, sumando sus operaciones en Chile. En Chile estamos hablando del Banco de Chile, de CCU, de ENEX. Hablamos de SAAM, que es el negocio portuario, que tiene actividades particularmente en Iquique, en Antofagasta, en Valparaíso, San Antonio, en la octava región, en el puerto de San Vicente, en Puerto Montt, en fin. ¿Quién se me queda por ahí? Bueno, creo que esas son las principales empresas, reitero, Banco de Chile, CCU, SAAM, ENEX, ¿no? Compañía Sudamericana de Vapores. En ese contexto hay
algo así como dije antes, 70.000 trabajadores involucrados, ¿no? De manera directa, y tienes que también hacer el cálculo de lo que eso implica de manera indirecta con la subcontratación. Así que hay una responsabilidad no menor en términos de la generación de empleo y contribuir al desarrollo no solamente de estos sectores en Chile, también al desarrollo de estos sectores en los países donde Quiñenco está presente con sus empresas relacionadas. Muchas gracias, Raúl. En algunos contextos se desconoce o se demoniza de alguna manera el rol o la labor de los empresarios frente al tema de derechos humanos. Pero lo tenemos en este momento a usted aquí contándonos de viva voz eh, cómo es el rol, cómo es la actitud de los empresarios frente al tema de derechos humanos. Yo diría que en eso no hay dos opiniones. Invariablemente hay una responsabilidad que es evidente desde las empresas, tanto de las empresas del grupo Quiñenco, que tienen especial celo sobre esto, como en general de las empresas, tanto en Chile como en el resto del mundo. En el momento en que las empresas ofrecen una plaza de trabajo, eso significa formalizar a esa persona, eh, y colocarla, situarla en el contexto laboral donde hay un salario que tiene la calidad de ser decente, porque hay un contrato de trabajo, eh, hay negociaciones colectivas, por ejemplo, donde los trabajadores van cada 2 años o cada 3, según depende, van logrando mejorar su condición dentro de la empresa y así también tener mejores herramientas para poder participar en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Son trabajadores y son consumidores, son ciudadanos, ¿no? Entonces, yo diría que desde el sector empresarial hay una responsabilidad evidente en esto que tiene que ver con la idea de proteger y de respetar los derechos humanos, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos lleva ya aproximadamente 74 años de vigencia y en estos 74 años han habido procesos muy interesantes. Entonces, creo que desde el sector empresarial hay un respeto, pero invariable, en función de estos derechos, los derechos universales, inalienables, son interdependientes, en fin, y en donde fundamentalmente el factor humano es lo que prima. En eso tanto las empresas que conforman el holding Quiñenco como también las demás empresas, las grandes empresas chilenas, yo creo que respetan a cabalidad lo relativo a derechos humanos, al trabajo decente, a la participación de los trabajadores de mejor manera en la sociedad. Raúl, usted, especialmente como ex dirigente sindical, eh, ¿cómo entiende usted ahora que lo menciona, que en especial el grupo, pero el gremio o este rubro, respeta, digamos, los derechos humanos? ¿Usted siente que ha habido avance? Cada vez las empresas incorporan normas, buenas prácticas para el respeto de los derechos humanos, o siente usted que esto ha venido deteriorándose? ¿Cómo ve usted esta dinámica, esta evolución de la implementación de los derechos humanos en Chile y en los demás países en los que usted, digamos, ejerce? ¿Nota usted diferencias sustanciales en los países? ¿Hay países más o menos protectores de los derechos humanos? Cuéntenos cómo lo ve usted. A ver, primero, sí, efectivamente, en las diversas cosas que he hecho en mi vida, desde que asumí esta tarea, que es una tarea que uno asume como trabajador en distintos ámbitos, ¿no? Pero en alguna época
me correspondió ser dirigente sindical de un importante banco del país, del Banco de Chile, para ser más preciso, de donde tengo muy gratos recuerdos, tanto de los trabajadores del banco con los que me tocó participar en un momento muy especial para Chile, como de sus ejecutivos, del presidente del banco, de su gerente general, en fin. Tengo un especial aprecio por el banco porque me permitió conocer el mundo laboral desde esa otra perspectiva, ¿no? Circunstancialmente como dirigente sindical. Por lo tanto, también por eso mismo tengo un gran respeto por la dirigencia sindical y al mismo tiempo también soy bien crítico porque si bien no me pasé 20 años ni 15 como dirigente sindical, tuve bastante menos, ¿no? Bastante menos, no sé, 8 años tal vez, o un poco menos, pero algo conocí, entonces, desde adentro este asunto. Dicho eso, ahora, yo, como dije al comienzo, no solo tengo la impresión, me consta de que hay una preocupación creciente del sector empresarial, de las empresas, por el respeto a los derechos humanos, ¿no? Por el derecho a la vida, por el derecho a la educación, el derecho a circular libremente y particularmente respecto del derecho al trabajo, que es lo que por lo menos a mí me compete. En eso creo que hay un buen comportamiento en Chile. Se podrá criticar que a veces en las negociaciones colectivas, por ejemplo, eh, no representan al final del proceso fielmente todo lo que, o no dan cuenta de todo lo que los trabajadores quisieran obtener. Pero son procesos paulatinos, es un continuo, ¿no? Por lo tanto, un proceso más otro, en definitiva, va mejorando las condiciones de los trabajadores, ¿no? Las empresas siempre están disponibles a, a compartir las utilidades ganadas, porque en el fondo también esas utilidades provienen del esfuerzo intelectual, del esfuerzo físico en algunos casos todavía en algunas empresas, y que contribuyen al patrimonio de la empresa. Y en eso son muchas las empresas, y en particular las empresas del holding para el que yo trabajo, tienen una especial preocupación por esto, ¿no? Hay un nivel de salario mucho más que aceptable, hay condiciones socioeconómicas, yo diría, de muy buen nivel, porque me toca monitorear, por ejemplo, lo que pasa en términos sociolaborales en distintos países de América del Sur, y me puedo dar cuenta, puedo comparar cómo el nivel de salario, el nivel de beneficio, el nivel de diálogo social que existe. Y en particular en las empresas de nuestro holding, y en otras que yo también me toca conocer de cerca, puedo percibir que efectivamente hay un permanente interés en mantener un buen diálogo social a efecto de que permita entonces procesos de negociaciones colectivas sanos, ¿no? Permita un mejor desarrollo de las personas y permita que en el fondo la empresa, que somos todos en el fondo, son los trabajadores sindicalizados, los no sindicalizados, son los gerentes más antiguos, los más nuevos. La empresa es un conjunto de voluntades, un conjunto de desafíos, un conjunto de iniciativas que interpretan todas estas personas adentro. Y esto hace empujar en una sola dirección a la empresa misma. Entonces, a mí me consta de que hay una preocupación siempre permanente y creciente del sector empresarial por el tema del trabajo decente y en particular por los derechos humanos en las empresas. Raúl, de acuerdo a lo que usted nos cuenta y entendiendo que esto no es un tema, digamos, de todas las empresas, aún existen atropellos o situaciones que son bastante cuestionables, como la que fue denunciada por medios de comunicación en los
últimos días, donde denuncian el caso de un conductor de una empresa interprovincial de transporte de pasajeros durmiendo en un maletero, o cuando se denuncian, por ejemplo, las terminales de buses sin baños ni normas a sus trabajadores. Este tipo de denuncias, por ejemplo, ¿cómo la toman el gremio? ¿Hay algún tipo de instancias? ¿Hay algún tipo de organización que permita a ustedes como los empresarios revisar este tipo de actuaciones, recomendar buenas prácticas para que esto no suceda, o cada empresa se encarga de lo suyo, o cómo se maneja desde el gremio empresarial este tipo, llamémoslo, de control social de unos a otros? No existe este tipo de, digamos, de instancias. Bueno, la verdad que hay diversas mesas en donde mesas compuestas entre representantes del sector empresarial, digamos en Chile, la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, SOFOFA, en fin, la Asociación de Banco, la Cámara Nacional de Comercio, en fin, la Cámara Chilena de la Construcción, etcétera. Hay mesas donde convergen los representantes de las empresas, los administradores y los representantes de los trabajadores para ir evaluando diversos aspectos, ¿no?, en los que intervienen las empresas. Y uno de esos tiene que ver con el tema de salud y higiene, tiene que ver con salud mental. O sea, no todo es negociación colectiva, no todo es, comillas, el conflicto relativo a querer ganar más dinero, tener un mejor salario, ¿no? Sino que hay conversaciones y hay mesas que se encargan de analizar esto que tú señalabas. Y en ese sentido, las empresas recomiendan siempre a sus ejecutivos, ¿no?, que hay una necesidad de proteger a sus trabajadores contra los abusos que tienen que ver con, en algún grado, con una violación de un derecho básico. Y lo que tú señalas respecto de trabajadores que estaban durmiendo a veces en un espacio del bus, algo así era. Bueno, Sí, claro, sí. bueno, no, hay recomendaciones. Las empresas van recomendando a sus ejecutivos tener mucho celo con esto, porque naturalmente se trata, cuando hablamos de derechos humanos vinculados a las empresas, se trata de proteger esos derechos, de hacerlos respetar, y en el caso en que se produzcan algunas faltas, bueno, hay que remediarlas, ¿no? Prontamente, para que no quepa duda alguna de que no ha habido una negligencia, qué sé yo, a propósito de esto, sabiendo de que eso causa daño, se está haciendo, ¿no? Muchas veces ocurren, desafortunadamente, sucesos como este que señala, y bueno, prontamente hay que buscar remedio a aquello, y ello pasa por estas conversaciones, de estas distintas mesas que se van organizando, ¿no? Por eso que es importante lo del diálogo social, ¿no? Porque no está única y exclusivamente referido a esto de negociación colectiva para tener un mejor bono, para tener un mejor salario, sino que también para proteger, ¿no?, las condiciones laborales, que es a lo que tú apuntabas con tu comentario. Raúl, yo rescato algo que me llama bastante la atención de lo que usted menciona, y es hacer énfasis en que el tema de los derechos humanos en las empresas no es solo un tema de negociación de salarios, un tema sino que impacta a la sociedad en una dimensión muchísimo más profunda y más amplia. Podría uno tomar el tema medioambiental, el tema, digamos, de una responsabilidad social bastante amplia, y nos menciona el diálogo social, ¿sí? ¿Cómo hacer para que
que empresas, digamos, se involucren en este tema del diálogo social. ¿Cómo estrechar los lazos de las empresas con la ciudadanía, la sociedad? ¿Cómo lograr, digamos, que haya una armonía, una participación conjunta en la construcción, digamos, de una sociedad más respetuosa de los derechos humanos en una dimensión, digamos, bien amplia? ¿Cómo lograr que otras empresas hagan esto que ustedes han logrado, y es interiorizar el diálogo social como premisa en sus actividades? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, en esto hay que tener claro que la empresa tiene tanto responsabilidad con sus propios trabajadores como con los trabajadores que son ciudadanos y que están en un escenario, en un contexto donde una empresa X puede tener operaciones, actividades, y esas actividades pudiesen estar causando algún grado de dificultad, alguna cosa, se está generando algo inconfortable, ¿no? Entonces las empresas eh, funcionan con esta idea de los stakeholders, como se llama, ¿no? Los grupos de interés, los que están al interior de la empresa, que son sus propios trabajadores, como aquellos que están afuera. Entonces, en esto el diálogo social hacia el interior de la empresa funciona en el sentido, como dije antes, no única o exclusivamente respecto de negociación colectiva, sino que hay un diálogo permanente, ¿no? Más ahora con el tema de los efectos del COVID, ¿no? Efectos en salud, ¿no? El efecto de salud mental, en fin. Entonces hay una conversación permanente, pero estas conversaciones o el diálogo, para que tenga sentido, tiene que apuntar a resolver aquellas cosas por las cuales uno se sienta a dialogar, ¿no? Ahora, eso adentro de la empresa, y hacia afuera también las empresas, en el ámbito minero, por ejemplo, o en el ámbito portuario, las empresas tienen un permanente diálogo con la comunidad, ¿no? Un permanente diálogo para aminorar cualquier impacto que tenga que ver con la actividad propia de la empresa. Y en eso, por ejemplo, en el caso de los terminales portuarios que hacen parte de la empresa SAAM, que es una de las empresas del holding, ¿no? Se han caracterizado en los últimos años, no hace un año, dos o tres, se vienen caracterizando en los últimos 10 años por mantener un estrecho contacto con la comunidad. Se trata de tener la posibilidad de entregar empleos ahí donde están instaladas las plantas, las fábricas, los puertos, las faenas mineras, pero a la vez también se trata de que ese empleo tenga un efecto positivo en la salud, en el bienestar, en el desarrollo de esa comunidad. Entonces, ahí hay otro diálogo social que es algo diferente que de aquel que se da al interior de la empresa. Pero en ese contexto, de manera transversal, la empresa participa. Las empresas participan activamente en mantener y fortalecer esta manera de resolver problemas que es el diálogo social. Es decir, privilegiar un camino destinado a resolver los problemas, no a archivarlos y volver a mirarlos después de 2 años o de 3 años. Raúl, nosotros desde Derechos Humanos Sin Fronteras creemos firmemente que la garantía de estos derechos y las construcciones sociales para garantizarlos se hacen a partir digamos, de que todos se involucren, que es una responsabilidad defenderlos, protegerlos, denunciar de toda la sociedad, incluido el gremio empresarial. Por esto, Derechos Humanos Sin Fronteras va a realizar su evento fundacional en el mes de septiembre, donde van a venir organizaciones de diversa índole y de varios países de Europa, África y de América. ¿Ustedes estarían
dispuestos a participar, a conocer las diferentes problemáticas, a contar y aportar desde su experiencia esto en un espacio, digamos, de derechos humanos. Ustedes, si los invitamos, ustedes estarían, por ejemplo, interesados en asistir y conocer como estas problemáticas y todas estas experiencias que vamos a exponer en este evento. Aquí cordial invitado al aire. Sí, por cierto, es decir, todo aquel espacio que nos permita no solo mostrar la experiencia de las empresas del holding o a las empresas mismas, ¿cierto? Porque yo puedo hacer extensiva la invitación a los gerentes de recursos humanos o de relaciones laborales o a los gerentes generales de las empresas del holding, ¿no? Pero naturalmente todo aquel espacio que nos permita dialogar sobre esto es importante abordar el cambio cultural respecto de la relación de los derechos humanos con las empresas. O sea, no solo aquí se trata de, por ejemplo, del derecho a la afiliación sindical o el derecho a la huelga, el derecho a la reunión pacífica, no, el derecho al trabajo, pero a un trabajo en particular, un trabajo categorizado por la OIT como trabajo decente, ¿cierto? Entonces, hay un cambio cultural porque en este desarrollo también hay que poner atención al tema medioambiental, al tema ecológico, y claro, estamos disponibles y yo creo que sin duda los gerentes de relaciones laborales de cada una de estas empresas van a estar anuentes a participar porque tienen una experiencia fantástica y que estoy seguro a mucha gente le va a interesar conocer cómo es que el Banco de Chile, cómo es que Enex, cómo es que CSU, SAAM, Compañía Sudamericana de Vapores, llevan adelante esto de compatibilizar adecuadamente una manera actualizada, una mejor manera de hacer negocio con también el respeto, ¿no?, irrestricto a los derechos humanos. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Derechos Humanos Sin Fronteras y por compartir su experiencia y sus opiniones con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad y los felicito porque es una buena iniciativa esta. Hay que conversar mucho. Estas son materias que necesitan gestionarse adecuadamente para que no caigan solamente en el espacio del eslogan, sino que efectivamente la gente vea que esta preocupación por los derechos humanos es real, es efectiva, ¿no? No se hagan caricaturas de esto, ¿no? Por eso que hay que conversarlo, porque si no uno a veces por cualquier conflicto de una empresa queda prisionero de las redes sociales donde destrozan a alguien. Entonces es mejor darse el tiempo, participar en eventos, dialogar, conversar y dialogar, porque de esa forma contribuimos al cambio cultural que es tan necesario siempre, ¿no? Ir evolucionando en esto. Gracias por continuar con nosotros aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras, el primer programa de derechos humanos en la televisión chilena. Este programa llega a más de 3 continentes gracias a UCB Televisión y a la Universidad Católica de Valparaíso, y también a las personas que hacen posible la defensa de los derechos humanos en diferentes regiones. Y a nuestros invitados, hoy le damos la bienvenida a Juan Carlos Moraga, director ejecutivo de Derechos Humanos Sin Fronteras. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Aquí estamos. Te escucho. Bueno, y el día de hoy vamos a compartir con ustedes saludos que de las personas que hacen parte de la plataforma de Derechos Humanos Sin Fronteras, y aquí va uno de ellos. Desde la comunidad Mapuche Huefolil, saludo, felicito y agradezco a la Fundación de Derechos Humanos Sin Fronteras por la invitación que nos han hecho a participar de este gran encuentro de derechos humanos
a realizarse en el mes de septiembre en la ciudad de Santiago. Nos encontramos, un gran abrazo. Bueno, Juan, aquí vemos al Lonco Mapuche dando sus saludos al evento de Derechos Humanos Sin Fronteras. Pónganos en contexto, ¿cómo es la composición de este evento? ¿Es diversa? ¿Cómo es? Pónganos en contexto y cuéntenos cómo se tiene pensada la composición de este evento. Bueno, gracias, Erika. Esta es una historia que comienza hace 5 años en Argentina, cuando se habló por primera vez de crear un organismo distinto y nuevo sobre derechos humanos. Distinto a Amnesty International y Human Rights Watch, que son las más importantes a nivel mundial, pero que desgraciadamente se involucran en la política interna de los países, violando el acuerdo básico de la Constitución de la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, cuál es la imparcialidad y sobre todo respetar la imparcialidad y que los derechos humanos son universales y pertenecen a todos sin distinción de ningún color político o tendencia religiosa. En este caso, sobre todo hoy día que hay un plebiscito en Chile, por ejemplo, vemos que una de las organizaciones de estas ha tomado parte por uno de los sectores en disputa en el plebiscito que ocurre, cuestión que a nosotros no nos parece, puesto que estos derechos son universales y quienes se oponen a la posición oficial de Amnesty en este caso, también tienen esos derechos. En ese contexto, después de los informes del año 2020 sobre 9 países que entregó Derechos Humanos Sin Fronteras, se acordó la refundación de este organismo en Chile, cuestión que felizmente va a ocurrir a fines de septiembre, los días 28, 29 y 30, en Santiago, que comienza con una visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, hay debates y también culmina con un acto central y público. Recién acabamos de ver un mensaje de un lonco mapuche que saluda al evento a los cuales hemos invitado. Esto indica y es señal también de nuestra transversalidad, respeto por las minorías y respeto por todos los sectores para que puedan participar. La idea es crear un escenario donde por sobre nuestras diferencias podamos escucharnos y ver lo mejor que sea para la defensa irrestricta de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Y para eso, tal como dice Erika, vienen delegados de distintos países, vienen de Europa, vienen del norte de África, vienen de Colombia, vienen de Perú, vienen de Ecuador y por supuesto vienen nuestros mapuches, los cuales están dispuestos a conversar y discutir en un marco de respeto por las disidencias, pero sobre todo por la defensa irrestricta de los derechos humanos que, como dijimos, son universales. Juan, pero detengámonos un poco. Usted habla de informe en 9 países, esto para conocer un poco más de la organización. ¿Cuáles fueron esos 9 países donde hizo presencia de Derechos Humanos Sin Fronteras, donde trabajó, hizo su labor defensora de derechos humanos? ¿Cuáles fueron esos 9 países? Bueno, los informes que se encuentran también en el sitio web dhsinfronteras.org corresponden a Haití, a Colombia, a Chile, a Venezuela, a Argelia, y hay países de Centroamérica, como el mismo Salvador, donde se han violado estos derechos y nosotros emitimos un informe. Tuvimos críticas terribles de distintos lados, pero nunca hubo un desmentido a esos informes, a la información que entregamos. Por ejemplo, sobre el informe de Venezuela, nos atacaron los opositores de Maduro, nos dijeron, pero también, ¿por qué? Porque hicimos un reconocimiento a algo, que era que en Venezuela había más de 800 agentes del Estado procesados, pero Venezuela es un país donde se han violado los derechos humanos. Nos tocó ir presencialmente a Caracas, hablar con familiares de presos políticos, visitar la cárcel de Ramo Verde y hablar con ellos directamente. Efectivamente nos recibieron también autoridades, pero a diferencia de otros, como decimos, nosotros no vamos con una camiseta ideológica o política, sino que vamos con la camiseta de los derechos humanos. Entonces, no nos interesa si la persona violentada es de izquierda o derecha. Lo que nos interesa es que si le violaron los derechos humanos, nosotros tenemos que denunciarlo y estar presentes también para apoyarlos en lo que se pueda. Como te decía, se entregaron esos informes el año 2020,
Hubo mucha controversia, hubo muchos ataques, pero ningún desmentido. Y eso habla bien de lo que hicimos y lo que entregamos. ¿Y siente usted, Juan, que en estos tiempos en que los países generalmente están llenos de polarización, de estigmatización de los sectores, es importante que exista esta opción que, digamos, tenga neutralidad y que pretenda incorporar a todos los sectores involucrados en la defensa de los derechos humanos? ¿Siente usted que es importante y por qué? Lo primero es que la incorporación de todos los sectores en la defensa de los derechos es el mandato del año 1948 de Naciones Unidas, cuando se crea la Carta de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, que mandata para que se hable con todos, sin discriminación de ningún tipo. Aquí no pueden haber banderas políticas, ideológicas o religiosas de un sector para beneficiar. Desgraciadamente, en el último tiempo y los últimos 10 años, los derechos humanos han sido utilizados por distintos sectores políticos. Eso nos diferencia de las organizaciones tradicionales de derechos humanos. Recientemente, por ejemplo, hay un caso terrible, lo que está ocurriendo en Nicaragua, y nuestra directora jurídica, que está en pantalla, Erika Botero, firmó una declaración de condena a lo que está ocurriendo por la represión a la iglesia en Nicaragua, donde no solamente metieron a la cárcel a un obispo, sino que a toda la disidencia y a todos los candidatos presidenciales opositores al oficialismo y a Ortega. Eso nos parece inaceptable porque no solamente violenta la democracia, sino que los derechos de las personas y sobre todo violenta el derecho de las personas a la fe, cuestión de la cual somos absolutamente respetuosos, sean estos cristianos, musulmanes, chinos, lo que sean, todos merecen respeto y ese respeto es muy importante en países que son esencialmente, en el caso de Nicaragua, es un país profundamente católico y que se le violente esto, metiendo a la cárcel y encarcelando a sus ministros, a los sacerdotes y a sus obispos, nos parece terrible. Un amigo sacerdote nos hizo llegar la información de que incluso habían 6 sacerdotes fusilados en Nicaragua. Eso nos parece grave y esos testimonios los vamos a escuchar en nuestro evento de fin de mes aquí en Santiago. Muchas gracias, Juan Carlos. También usted menciona algo importante que hace parte de la labor de Derechos Humanos Sin Fronteras y es la de divulgar, la de comunicar el tema de derechos humanos y darle voz a estas comunidades que muchas veces no la tienen o no logran comunicar lo que les está pasando, también intercambiar experiencias en el tema de derechos humanos para que podamos conocer qué ha pasado en diferentes regiones, podamos aprender, implementar y crecer como sociedades en el tema de derechos humanos. Y es por esto que es tan importante la presencia de organizaciones y personas de diferentes países para enriquecer el debate. Y aquí tenemos otro saludo de uno de los participantes al evento de Derechos Humanos Sin Fronteras. A Derechos Humanos Sin Fronteras, hacernos partícipes de su refundación en el próximo mes. Y esa refundación estamos seguros que será fundamental en la defensa de los derechos humanos sin ningún interés ideológico ni partidista. Asimismo, les deseamos mucha suerte y que tengan muchos éxitos en esta nueva andadura en la defensa de los derechos elementales. Muchas gracias. Bueno, Juan, de nuevo le pedimos contexto. ¿Quién es esta persona? ¿De dónde viene? Cuéntenos un poco más. Bueno, Ramdán Messaoud es presidente de la Asociación Saharaui de Derechos Humanos. Es una organización que se crea en España para defender los derechos humanos de la gente que es violentada en territorio de Argelia. Ramdán Messaoud se contactó hace unos años con nosotros y con quienes mantenemos una relación permanente. Ellos vienen a nuestro evento, incluso viene una persona que va a dar testimonio de lo que sufrió, y es uno de los casos, por ejemplo, del otro extremo que violenta los derechos humanos, como ocurre en Argelia, donde incluso existen cárceles secretas, hay familiares que buscan a sus detenidos desaparecidos, hay una persona,
mujer que busca a su esposo hace 10 años, que está en una cárcel en Argelia sin tener respuesta ni juicio, cuestión que se encuentra en el informe sobre Argelia que nosotros publicamos hace 2 años. Ramdán Mesaoud va a venir personalmente a fin de mes a Santiago para estar con nosotros, pero sobre todo para aportar en la construcción de una nueva organización de derechos humanos que sea verdaderamente inclusiva y transversal, que respete esos derechos por sobre las diferencias políticas. Bueno, nosotros, como decimos, agradecemos estos saludos y otros que sabemos que vienen en camino, pero el caso de la relación que tenemos con ellos que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el norte de África, con esta organización que tiene sede en España para defender esos derechos, es tan relevante porque Ramdán Mesaoud y quienes forman esta organización pertenecían al mismo grupo que reprime a sus compañeros, que es el Frente Polisario en el norte de África. Eso nos parece relevante, porque son disidentes de ese grupo los que denuncian el atropello a los derechos humanos, atropellos que son investigados en los tribunales de España, cuya primera denuncia la cogió el juez Baltasar Garzón y que hoy sigue adelante en esos tribunales buscando, con acusaciones serias y pruebas y testigos, para procesar a los dirigentes del Frente Polisario por crímenes de lesa humanidad. Esperamos que eso ocurra y en eso trabajamos. Gracias, Juan. Entonces esto da cuenta de que Derechos Humanos Sin Fronteras tiene presencia en, según nos dice usted, África, Europa y América. ¿Cómo piensa Derechos Humanos Sin Fronteras actuar? ¿En qué lugares? ¿En qué continentes? Cuéntenos un poco más de lo que se piensa como organización respecto de su ámbito territorial. Fundamentalmente hoy día tenemos presencia, y que vienen sus delegados a fin de mes, en América Latina, en 7 países donde estamos representados. En Europa, con los que están en España, pero también tenemos contactos de organizaciones que vienen desde Marruecos y esperamos que desde Libia, para darnos a conocer. Son de 3 continentes, de Europa, África y América Latina, que nos vamos a encontrar en Santiago. Y gente importante y relevante de América Latina que están invitados, como son las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, las defensoras de los derechos humanos en el Amazonas, las defensoras de los derechos humanos en el mundo del trabajo, como la representante de la CGTP, la Central General de Trabajadores del Perú, que va a estar con nosotros y viene a explicarnos cuál ha sido su experiencia también y hacer un aporte a la construcción de este nuevo organismo de derechos humanos. Bueno, veamos qué nos dicen desde estas latitudes por medio de otro de los mensajes que ha recibido Derechos Humanos Sin Fronteras. En nombre del Consejo de Defensores de Derechos Humanos y la Naturaleza de Chimborazo, enviamos un saludo fraterno a Derechos Humanos Sin Fronteras por el evento fundacional que se realizará a fines del mes de septiembre en Santiago de Chile. Auguramos que este evento internacional tenga los mejores éxitos en la promoción y defensa de los derechos humanos a nivel latinoamericano, más aún cuando los defensores de derechos humanos y la naturaleza necesitan su acción solidaria. Un abrazo fraterno. Bueno, este saludo tiene una especial relevancia, y es que en este contexto el asesinato de defensoras y defensoras de derechos humanos va en aumento, y en especial cuando está ligado a la defensa del medio ambiente. Derechos Humanos Sin Fronteras juega un rol importante en este de defender y acompañar la vida de los defensores. ¿Y cómo ha sido esa labor en Derechos Humanos Sin Fronteras y cómo piensa abordar esta temática en el evento? Bueno, le hemos pedido la persona que nos saluda, es una luchadora de los derechos humanos, ella es abogado, defensora de los derechos humanos y se ha caracterizado por defender los derechos humanos en la zona del Amazonas y de Ecuador. Entonces, es una persona que también viene, y ella nos pidió venir con 2 personas más, que son 2 abogadas de derechos humanos que trabajan en la defensa de las mujeres indígenas, las violaciones que han sufrido, y
nos dicen que para ellas, el evento es muy importante porque no se han sentido identificados con otras organizaciones de derechos humanos, sino que aquí los hemos escuchado. Hemos tenido hace 6 meses unas reuniones con ella durante un evento que se realizó en Santiago y donde se establecieron este tipo de relación. Y por eso ellas nos saludan, apoyan nuestro encuentro y aquí las escucharemos cuando vengan a exponer la temática de los derechos humanos, cuáles son sus violaciones, qué es lo que están haciendo y cuál es su plan de trabajo. Con ellos, con todos quienes vienen, esperamos diseñar una hoja de ruta de la defensa de los derechos humanos donde habrá un planteamiento en todos los planos, como decimos, pero valoramos altamente no solamente el tema de la violación directa de ese tipo de derechos, sino que también la violación de la naturaleza, la defensa del ecosistema y la defensa de todas las víctimas. Quería abordar ese tema porque de los saludos podemos ver que hay una variedad temática, no están enmarcados en solo un mecanismo de defensa de derechos humanos, sino que abarca la universalidad de derechos, desde el mundo laboral, desde la defensa de la vida de los defensores de los derechos humanos, hasta la comunicación y la divulgación de estos como herramienta de defensa. La denuncia, la divulgación, el intercambio de experiencias para defender y proteger los derechos humanos. Y es por esto que existe este programa como una herramienta para comunicar, para defender los derechos humanos. Entonces, ¿cómo va a ser el tema de comunicación en derechos humanos sin fronteras? En este evento van a venir medios internacionales. Existe, sabemos, una revista digital que la ven muchas personas. Este programa, por ejemplo, está visto, siempre tenemos una teleaudiencia fiel que vemos que se conectan en países diversos como China, África y que siempre se conectan, es decir, que están pendientes de esta temática porque es interesante. Cuéntenos un poco más de la comunicación como una herramienta y una bandera para proteger la vida y los derechos humanos aquí en Derechos Humanos Sin Fronteras. Mire, desde que iniciamos esto tenemos claro que los medios de comunicación juegan un rol muy importante para dar a conocer. Un gran comunicador, McLuhan, decían que lo que no se comunica no existe. Y desde ese entonces nosotros hemos trabajado en la formación de algunos medios alternativos. Y uno de ellos es este programa, que tal como dice Erika al comienzo, este es el primer programa de derechos humanos en la televisión chilena. Esperamos y estamos trabajando para tener los recursos necesarios y mantener este tipo de medios más adelante. En el evento, sin duda, también se van a tocar este tipo de temas. Pero no solamente estamos con esto. Derechos Humanos Sin Fronteras, al constituirse legalmente en Chile, ser una persona jurídica legalmente constituida como fundación, tener el RUT que se requiere para su funcionamiento económico y acogernos a la ley de donaciones y se pueda donar también, pero también estamos postulando a ser reconocidos como observadores del Departamento de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo cual nos permite tener también un acceso a los recursos necesarios para proyectos concretos que desarrolle Derechos Humanos Sin Fronteras. En eso estamos trabajando y esperamos armar los equipos que sean necesarios antes de aquí al evento que vamos a realizar a fines de septiembre. Esperamos también salir al término de este encuentro con un consejo directorio que nos permita actuar en todos los países y con esa solvencia y con esa autoridad también pedir los recursos para poder seguir funcionando más adelante. Derechos Humanos Sin Fronteras no es un organismo más de derechos humanos, es un organismo que espera ser consecuente con el mandato de Naciones Unidas, respetar la transversalidad de esto, la universalidad de estos derechos y que realmente hacer carne en nosotros de que estos derechos son universales. Incluso de las personas que no piensan como nosotros, que piensan distinto, también tienen derechos humanos y deben ser respetados. Y nuestra obligación es hacerlos respetar. Para eso estamos trabajando. Bueno, Juan, muchísimas gracias por estar aquí
en nuestro programa Derechos Humanos Sin Fronteras. Gracias por contarnos un poco más del evento y de esta organización, y convocarle para que se despida y convoque a las organizaciones y defensores de derechos humanos que nos quieran contactar y que quieran hacer parte de esta plataforma, y que se despida usted de nuestra teleaudiencia. Bueno, muy contento porque hoy día, por ejemplo, en Santiago, cuando se transmite este programa, en Chile se está realizando un plebiscito que va a definir cuál es el futuro, qué constitución vamos a aprobar o rechazar. No es nuestra función opinar en una tendencia u otra, pero sí queremos pedirle a todos quienes nos escuchan que concurran a las urnas, que vayan a votar y que voten en conciencia, no por presiones ni influencias de nadie. Creemos que ese es un acto cívico importante, pero también decirles que ocurra lo que ocurra este 4 de septiembre, Derechos Humanos Sin Fronteras seguirá trabajando para el evento de septiembre, donde contamos con puntales firmes, no solamente nuestra directora jurídica, Erika Botero, que conduce este programa muy bien, sino está Vivian Silva en Bogotá, que es la coordinadora de comunicaciones y medios, que nos está apoyando. También viene de Argentina, el director de Total News, que es una agencia noticiosa que tiene presencia en 5 países. Y hay otras personas que están llegando a Santiago y nos están haciendo llegar sus mensajes, para los cuales estamos muy, muy contentos y agradecidos de recibir esos saludos, y también decirles que vamos a retribuir nuestra respuesta a eso. Nuestro mejor agradecimiento es ser consecuente con lo que decimos, respetar los derechos en forma universal y respetárselos a todas las personas a las cuales les sean violados, sean del color que sea, de la religión que sea o del color político que sea. Eso no nos interesa. Estamos con las víctimas y vamos a seguir trabajando en eso. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en de Derechos Humanos Sin Fronteras. Gracias por interesarse en la defensa de los derechos humanos, que son de todos y para todos. Nos vemos en un próximo capítulo de Derechos Humanos Sin Fronteras. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.